Continuamos con nuestra sesión. El tema siguiente es la agenda legislativa, Ley de Movilidad para el Distrito Federal. Esta plática será impartida por la diputada Laura Ballesteros Mancilla, quien actualmente es diputada en la 6ª legislatura de la Asamblea del DF por el Partido Acción Nacional y de cuya bancada es vicecoordinadora. Es integrante de la Comisión de Gobierno, secretaria de Comisión de Derechos Humanos e integrante de las comisiones de Transporte, Asuntos Indígenas, Jurisdiccional y del Comité de Administración, consejera nacional y regional del Partido Acción Nacional. La agenda legislativa que impulsa se basa en el concepto de ciudad con futuro, impulsando las agendas ciudadanas y la vinculación. Los temas principales que la constituyen son los derechos humanos, la movilidad, el transporte, el espacio público y la participación ciudadana. Le pediría a la licenciada Ballesteros, a la diputada Ballesteros, pasar a dar su ponencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí para poder platicar un rato sobre ya lo que se ha venido manejando desde el día de ayer con respecto al derecho a la movilidad, al transporte y al papel tan activo que juegan todos ustedes en este tema tan relevante, no solo para la Ciudad de México, sino para el país. Yo quiero agradecer profundamente la invitación a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, a su presidente Jesús Padilla por esta invitación y por la apertura que siempre han mostrado para poder generar una ciudad que sea ciudad para todos y que sea una ciudad además que genere mejores condiciones de calidad de vida para todos los capitalinos. Quiero también saludar a mis compañeros legisladores, diputado federal René Fujiwara, que está aquí con nosotros, extraordinario legislador que ha estado trabajando activamente temas de movilidad, a la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad, Claudia Cortés, quien ha mostrado siempre su interés en el tema y que ha estado trabajando también activamente de la mano de todos los legisladores en el mismo. Muchas gracias, compañeros, y qué gusto compartir con ustedes este espacio. Y yo vengo aquí a hablarles del derecho a la movilidad, sí, pero vengo también a platicarles sobre la Ley de Movilidad para el Distrito Federal. Esta famosa ley que se ha estado discutiendo ya desde hace varios meses en la agenda pública y que ha sido construida de la mano de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, organizaciones de transporte, expertos, institutos, y es una ley que se ha tomado el tiempo de ir recogiendo las voluntades y sobre todo las inquietudes e intereses de todas las personas que giramos alrededor de esta importante materia. Es una iniciativa que se construyó a lo largo de casi 8 meses. El día que se presentó la iniciativa en la Asamblea Legislativa, tiene casi 2 semanas que esto sucedió, hicimos una rodada simbólica para poderla presentar, donde nos juntamos ciclistas, motociclistas, peatones, para poder acompañar juntos haciendo, pues digamos que reforzando los sistemas de movilidad alternativa de la ciudad, y llevamos hasta la Asamblea Legislativa la ley. Y me acuerdo que ahí me hicieron una pregunta a las afueras de la Asamblea sobre cuánto tiempo había durado este recorrido de la Ley de Movilidad, y se referían precisamente al tiempo que había durado la rodada simbólica que habíamos organizado. Y yo les contesté como les estoy diciendo aquí: la rodada y el recorrido de la construcción de esta ley duró más de 8 meses. No solamente la media hora que nos tomó llevarla a la Asamblea Legislativa. Y en estos 8 meses nos dimos a la tarea de salir a la calle, de hacer los recorridos que la gente de carne y hueso todos los días hace en la Ciudad de México. Yo sé que no vengo aquí a contarles absolutamente nada nuevo. Esta ciudad es la ciudad que no se mueve. Y en la Ciudad de México, para hablar de movilidad, tenemos que hablar de inmovilidad, porque día a día se pierden 3.3 millones de horas hombre en los tráficos de la ciudad. Las horas de trayecto van entre 1 hora o 2 horas y media diarias en el auto. Si nosotros sumáramos todo esto, estamos perdiendo prácticamente la mitad de nuestra vida en el automóvil. Y es una ciudad que ha privilegiado tremendamente la superficie motorizada y que ha hecho a un lado a las personas como usuarios de la ciudad. ¿Qué queremos con esta ley? Y con esto empiezo a abordar el tema.
Queremos una ciudad hecha para las personas y no para los autos. Queremos una ciudad que empiece a privilegiar otras formas de transporte alternativo, pero sobre todo queremos una ciudad que le dé servicio y calidad al 80% de los capitalinos que se mueven en transporte público. Y al respecto quiero comentarles que esta ley, cuya construcción, como ya les comento, tardó mucho tiempo y que nos fuimos a la calle a hacer los recorridos, yo recuerdo perfectamente uno de muchos que me quedó profundamente grabado, de una señora que lleva 20 años moviéndose de Tláhuac a Bosques de Duraznos todos los días, haciendo prácticamente 2 horas 10 minutos de traslado de ida y 2 horas 10 minutos de traslado de regreso, gastando casi 63 pesos al día en transporte público, lo que le representa más de la mitad de su salario diario. Y esto es precisamente la movilidad en la Ciudad de México. Este ejemplo es la movilidad. Mucho hablamos de ella, pero a veces es un concepto tan etéreo que nos cuesta trabajo terminarlo de aterrizar. ¿Qué es la movilidad? Que la señora Carmen, que vive en Tláhuac, no realice 2 horas y 10 minutos a su trabajo, que está en Bosques de las Lomas o Bosques de Duraznos, y que no gaste más del 50% de su salario y que lo haga en un sistema de transporte público y de calidad. Eso es la movilidad en la ciudad, y que además las decisiones de transporte que tome para poderse mover las haga en libertad, ejerciendo plenamente todos sus derechos. Eso queremos con la agenda de movilidad en la Ciudad de México. Y hoy la señora Carmen, para moverse de un lado a otro, además del tiempo y el dinero que invierte, tiene que usar prácticamente 4 sistemas distintos de movilidad en la ciudad, porque la ciudad hoy no tiene intermodalidad. Y eso es uno de los retos a los que se enfrenta el transporte en la Ciudad de México. Tenemos que construir un sistema integrado de transporte público que articule los sistemas de transporte que ya existen y sobre todo que empiece también a potenciar aquellos que den mayor calidad en el servicio y mejor costo al bolsillo de la gente, sin castigar tampoco al concesionario ni al operador. Ella hacía 4 tipos distintos de movilidad en la ciudad. Primero caminaba, era el primer sistema porque la caminata es un sistema de movilidad en la ciudad. Y caminaba en calles que son impresentables para cualquier persona porque no pueden ser caminables. Si tenemos la suerte de contar con una banqueta, la banqueta está mal hecha o está invadida por ambulantes. Entonces la señora primero tiene que caminar. Después tiene que tomar un bicitaxi. Muchos de ustedes saben que en la parte de Tláhuac la forma de moverse de los ciudadanos va con bicitaxis y mototaxis. Y esto nos invita a pensar también cómo cada zona de la Ciudad de México es distinta, así como cada parte del transporte público es distinta y tiene su propio espíritu. Cada zona de la ciudad tiene una forma distinta de moverse y esta ley busca respetar también estas formas para que el ciudadano en libertad pueda elegir en qué medio de transporte quiere moverse. Entonces, después de la caminata se echaba bicitaxi, casi 10 minutos en él, luego media hora en microbús para poder llegar a la línea 12 del metro, después de la línea 12, ahora que ya hay línea 12 porque antes ni siquiera con esto contaba, y después de la línea 12 tiene que tomar un camión ahí en Chapultepec que le cobra 10 pesos de ida y 10 de regreso para ir a Bosque de Duraznos porque es un camión que no hace paradas. Esto es el trayecto que hace la señora todos los días y estoy segura que no es muy diferente al que hacemos nosotros diario. ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales que esta ley de movilidad plantea, ley que ya fue presentada ante la Asamblea Legislativa y que está esperando un dictamen? El primer punto y el más importante, estamos proclamando a la movilidad como un derecho para todos los capitalinos y esto es el eje fundamental. Si no reconocemos la movilidad como un derecho en la Ciudad de México para todos, en una ciudad para todos, entonces no va a ser una obligación para el gobierno. Y lo que queremos nosotros a través de esta ley es que la movilidad se convierta en una obligación del gobierno para que todos ustedes puedan tener el derecho de trasladarse de un lado a otro en libertad y con seguridad y con calidad. Esto lo convierte en una ley de avanzada y marca un paradigma distinto, no solamente en la ciudad, sino en el país. Y eso es lo que requiere la Ciudad de México, un cambio de paradigma absoluto y total. Esta ciudad tiene que transformarse y tiene que convertirse en una ciudad que esté hecha para las personas. El segundo punto, y es más importante, y hacemos referencia a esto que yo les platicaba, estamos poniendo a la persona, al peatón, en el centro de la toma de decisiones de toda la política pública de la ciudad. Y eso es materia fundamental, por 2 cuestiones. La primera, en esta ciudad todos somos peatones. A veces no tenemos este sentimiento de pertenencia ni de conciencia peatonal, pero todos somos peatones. El que camina, el que se sube a la bicicleta, incluso el que está en el automóvil antes y después de bajarse del auto, también es peatón.
el motociclista, el usuario del transporte público, todos somos peatones y en ese sentido necesitamos ciudades amables con las personas. Ya lo platicaba el senador Bojor, cómo es importante que todo esto se integre en una política de desarrollo urbano, pero sin duda esta ciudad tiene que ser peatonal y tiene que ser una ciudad pensada en las personas. Nos preocupa sobremanera que en la Ciudad de México los accidentes viales son la primera causa de muerte entre capitalinos. Esto no puede seguir así, si no hay una agenda más importante que resolver que la vida de los capitalinos que transitan y los que transitan en la ciudad. No encuentro yo que otra cosa pudiera ser más importante resolver en la Ciudad de México. Número 3, y esto es muy importante porque es materia de lo que compete a este Congreso Internacional. Estamos proclamando a través de esta ley que el transporte público sea el eje de la movilidad de la Ciudad de México. Y esto no es cosa menor. Esto se trata de empoderar a todos aquellos que forman parte de los sistemas de transporte público de la Ciudad de México. Y lo hacemos por una razón muy sencilla. Si queremos una ciudad hecha para las personas en la Ciudad de México se mueven en transporte público. El 80% de las personas en la ciudad se mueven en transporte público y ustedes son parte de este esfuerzo. Sería impensable tener una ley de movilidad en la Ciudad de México que no decretara y que proclamara al transporte público como el eje de la movilidad, y es así como lo estamos planteando. En una ciudad donde del 100% de la superficie, el 80% está hecha para el automóvil, es una ciudad que no está construida para las personas. Y es precisamente ese paradigma el que esta ley está intentando cambiar. Y número 4, el cuarto eje rector y último que impulsa esta legislación es empezar a impulsar o continuar impulsando a los sistemas alternativos de transporte en la Ciudad de México. Estamos hablando de la caminata, que ya nos platicaba también aquí el senador panista, presidente de la Comisión de Desarrollo, que es de las formas más antiguas de movilidad sin duda y era de las formas más eficientes de organizar las ciudades antes. Estamos también buscando impulsar el uso de la bicicleta de manera segura, con infraestructura y con señalización. Y queremos también reforzar el uso de la motocicleta en la ciudad, que sea reconocida como un medio de movilidad, sobre todo porque ya existe y hoy no está regulado, y es necesario regularlo para que exista orden en esta ciudad. Si se dan cuenta, con esta medida de reforzar el sistema alternativo de transporte en la ciudad, lo que queremos una vez más es ampliar la categoría y la gama de posibilidades que todos los ciudadanos deben de tener para elegir en libertad la manera en la que se quieran mover. Y esta es una agenda importantísima para el Partido Acción Nacional y en todos los gobiernos que siempre hemos encabezado. La libertad y el respeto a la dignidad de las personas como máximas para construir gobiernos y legislación. Profundizando un poco más en estos temas, en estos 4 ejes que yo les he comentado, a través de esta ley queremos reconocer el derecho a la movilidad como parte de los derechos humanos. Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, soy secretaria de esta comisión, estamos trabajando de la mano para que tanto la ley de movilidad como con la legislación ya existente en materia de derechos humanos vayan exactamente de la mano y es necesaria esta armonización. Número 2, estamos proclamando al peatón como la figura que se encuentra al centro de todo esto, como ya les había dicho, y para esto estamos marcando los pasos en la ley para que se pueda crear un sistema integrado de transporte público que interconecte todas las formas de movilidad de la ciudad, que genere un sistema de recaudo único, por supuesto, pero que pueda estar diferenciado entre tarifas de acuerdo al sistema de transporte y también entre distancias recorridas de acuerdo al kilometraje que se realice. Esto tiene que estar muy bien marcado, pero sin duda tiene que ser una cuestión fundamental de esta ley que se está planteando y es así como sucede. Así como estamos planteando el sistema integrado de transporte público, estamos planteando también que el sistema de transporte público sea la principal forma de moverse en la ciudad. Y es así como queremos brindarle a las personas un mejor servicio, de mayor calidad, con seguridad, pero sobre todo una parte fundamental, y es algo de lo que mucho aportaron los expertos que estuvieron en las mesas de análisis de la ley. Queremos dignificar la labor del operador del transporte público. Es importante que ante los ciudadanos se cambie este paradigma, no solamente es de si se van a mover caminando o en bicicleta. El cambio de paradigma implica también en cómo ve el ciudadano al operador del transporte público y al concesionario. Y queremos dignificarlo porque la labor que ustedes hacen es fundamental para que esta ciudad funcione,
lo sabemos perfectamente bien, lo vivimos todos los días, y esto lo vamos a lograr solamente a través de la capacitación. Y si logramos que la capacitación sea un eje también dentro de la forma de los esquemas de profesionalización del transporte público, estaremos abonando a que la gente también perciba de manera distinta el servicio que se le da y que el propio operador se sienta también mucho más seguro del servicio que está dando, porque constantemente está siendo capacitado en las nuevas formas de servicio y atención a las personas. La Ley de Movilidad del Distrito Federal tiene varios esquemas y está planteando varios tipos de trabajo de la mano del gobierno. Tiene muchos usuarios esta ley. Una parte de los usuarios son, por supuesto, que ustedes. No podemos pensar en una ley que se apruebe sin que contemple las observaciones de todos los sectores en materia de transporte. Tiene también como usuarios a las personas. No podemos pensar en una ley de movilidad que no esté incluyendo hoy los pasos agigantados con los que la sociedad se mueve ya. Y en esto hay que decirlo con toda claridad y con toda honestidad. Las instituciones no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía hoy ya hace y trabaja en la Ciudad de México. Hoy la gente ya se mueve de maneras distintas y nosotros vamos corriendo atrás de la carreta al respecto. Es por eso la importancia de una ley como estas, que lo que estaría garantizando es que de una buena vez por todas pongamos sobre la mesa la estructura legal que la gente necesita, que el día de hoy ya ejerce y que nosotros no hemos sido capaces de procurar. En este apartado también, por supuesto, se encuentran las autoridades. Otro usuario de la ley tienen que ser las autoridades, porque sin esto y sin la cooperación y sin, sobre todo, el tomarle cuenta a ellos sobre cómo debe de estar estructurada desde la parte administrativa la movilidad en la ciudad, es imposible que ellos puedan cumplir con la ley y sobre todo que sea una ley útil para la labor administrativa. Y al respecto quiero comentarles, para ir también concluyendo la exposición de lo que sé que además es importante para un congreso como este, es precisamente los distintos capítulos que la ley enmarca y enlista con respecto al transporte en la ciudad, para irlos compartiendo y sobre todo ir trabajando de cara a un dictamen que se tiene que construir en el seno de la Comisión de Movilidad. Hay un capítulo dentro del título cuarto que es el que enuncia todo lo que es relativo al transporte, que tiene que ver con el sistema de transporte. También se enuncia la materia de concesiones, se enuncia también sobre los permisos de transporte. En el título quinto se abarca la materia de las tarifas, se empiezan a hablar sobre el recaudo para metro, RTP, transportes eléctricos, Metrobús. Se habla también del recaudo para el transporte concesionado. Se habla de los horarios y montos del recaudo preferencial. Se habla de las autorizaciones para el sistema de cobro. Se habla de la verificación. En el título noveno se habla sobre el procedimiento para las entidades del transporte en cuanto a la caducidad, revocación y extinción de concesiones y permisos. En el capítulo quinto sobre la caducidad, revocación y extinción de estas concesiones. Y precisamente lo que estamos nosotros intentando a través de estos enunciados o enunciamientos legales es que podamos construir una ciudad que sea mucho más segura para todos. Yo quiero decirles que al día de hoy, con el análisis de un grupo de expertos, como lo es el CTS Embarc, el ITDP de México, la ONU Habitat, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Nuestras Realidades, Moto Latino, Bici Red, Bicitecas, y algún todavía sin número, no quiero aquí pues obviar a nadie, pero un sinnúmero también de organizaciones de transporte que nos estuvieron acompañando, es que esta ley ha sido analizada y así fue presentada. Quiero comentarles que nosotros estamos buscando que a través de esta ley exista una infraestructura peatonal y vial adecuada. Ya lo platicaba el senador a través de esta reforma urbana, cómo se pretende que las ciudades puedan cederle espacio a los peatones y a las formas alternativas y quitárselos al automóvil. Queremos este sistema integrado de transporte público. Estamos entrándole al tema de las licitaciones para el otorgamiento de las concesiones. Estamos también trabajando en la obligación de garantizar a los operadores de transporte público y a todo el sistema que se mueva alrededor, que tengan un sistema amable para la capacitación de todos los operadores. Vigilancia de los concesionarios para garantizar viabilidad al respecto. Creación de un fondo de movilidad, no solo para fines específicos de estudios y políticas en materia de movilidad, sino también para enriquecer el sistema de transporte público. Estamos proponiendo que a través de la ley se etiquete un recurso específico a través de la tenencia verde para que este recurso específico sea invertido en materia de movilidad
y entonces empecemos a pensar en una ciudad con futuro. Queremos mantener el espacio público y amigable para todos los usuarios, que finalmente los usuarios de estos espacios públicos y amigables, como ya platicaban, en un 80% son usuarios del transporte público. Una red integral de biciestacionamientos y también de motoestacionamientos y de vehículos. Lo que estamos intentando construir con el sistema integrado de transporte público es que podamos nosotros generar hacia las orillas de la ciudad nodos de transporte que puedan mover a los ciudadanos por toda la capital. Y para esto tenemos entonces que sacar el tráfico del centro de la ciudad y mandarlo a las afueras, para que entonces en cada centro de transferencia modal puedan dejar estacionado el coche, la bici o la moto o como sea que se quieran mover, y de ahí puedan tomar el transporte público para moverse por toda la Ciudad de México y después regresar al centro de transferencia modal más cercano a su hogar y de ahí recoger su auto o lo que tenga que hacer para que pueda llegar a su casa. Esto abarata los costos, esto eficienta la manera de movernos y esto empodera al transporte público en la Ciudad de México. Estamos también poniendo en esta ley que las licencias para conducir ya no sean emitidas con la forma tan laxa con la que se emiten el día de hoy. Estamos poniendo por ley que el examen de conducir sea obligatorio, ya no solamente para ustedes, sino también para todos los conductores, los privados sobre todo, y que no puedan tener una licencia para conducir si no pasan previamente por un examen de conocimientos y un examen de pericia. Insisto, estamos hablando de la vida y de la seguridad de todos los capitalinos, y esto sí no está en negociación, y esto tampoco está para dejarlo para después. Así que es otra de las medidas que estamos nosotros impulsando. Estamos también apostando por la modernización administrativa para que se haga efectivo las sanciones a las licencias de conducir, por las licencias, estas famosas sanciones por puntos. A veces creo que también la autoridad se le pasa la mano vigilando y sancionando al concesionario de transporte público, y por el lado del que ejerce la licencia de conducir privada, pues a veces no se le cumple ni siquiera si se pasa un alto o si se estaciona en un cebrado peatonal. Es importante que este sistema de sanción por puntos se retome, aunque ya existe, no se aplica, y que entonces también los conductores del auto que no estén respetando las normas y el reglamento sean sancionados, y de su momento que se le quite la licencia si no está cumpliendo con el respeto a la persona en la ciudad. Para ir concluyendo, porque tampoco quiero aburrirlos, y yo creo que aquí también lo importante, como bien lo decía René hace unos momentos, es el espacio que podamos crear terminando este panel para poder platicar y empezar a generar los lazos y caminar juntos en esta importante materia. Es decirles que esta ley ha sido construida con mucho trabajo, con mucho cariño, con el esfuerzo de mucha gente que está buscando transformar la ciudad. No busca generar ninguna agenda partidista ni política, es una agenda que se ha construido de la mano de los ciudadanos y es la ley que busca mover a la Ciudad de México. Es la ley que busca cambiarle el rostro a la ciudad y convertirla, ahora sí, en letra y en tinta, en una ciudad de vanguardia y en una ciudad que transforme la realidad de las personas, no solamente en esta ciudad, sino que este modelo pueda ser exportado a otras ciudades y otras urbes de nuestro país y del resto de la región. El dictamen se encuentra sobre la mesa, sin embargo, más bien la construcción del dictamen se encuentra sobre la mesa. Ahora viene el proceso de adecuación para que se genere una ley amable para todos. Hay muchas propuestas que se están trabajando. Directamente le he pedido al jefe de gobierno de la Ciudad de México que presente su propuesta de ley de movilidad para que podamos contrastarla, para que podamos generar un proyecto que incluya no solamente la parte de la ciudadanía y la parte del legislativo, sino que también contemple la visión de ciudad que tiene el jefe de gobierno, quien estará a cargo de la administración durante los siguientes 6 años. Y lo digo con toda claridad. No me preocupa que este gobierno, el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera, no tome las medidas necesarias para generar una agenda de movilidad amable y como la que hoy los ciudadanos requieren. Eso no me preocupa. Tiene gente capacitada a su alrededor y sé que están tomando las medidas necesarias para hacerlo. ¿Qué sí me preocupa? Me preocupa el rumbo de la ciudad en los siguientes años. La agenda de movilidad no se construye en 6, no se perfecciona en 3. El sistema integrado de transporte público no lo vamos a ver sino hasta después de 5 años. Y entonces sí me preocupa que los gobernantes que vengan, los que sigan, tengan una ley que les mandate cómo actuar. Esta ley busca mandatarle al gobierno, sí,
desde las atribuciones del legislativo, los pasos que la ciudad tiene que dar para convertirse en la ciudad que queremos. Y en eso sí vamos a ser muy enfáticos, y eso sí no está en negociación, porque el gobierno, porque la calidad de vida de los capitalinos y porque sobre todo los espacios que necesitamos no dependen ni de un gobierno ni de una legislatura, dependen de muchos años de construcción y de agentes que llevan muchos años como ustedes trabajando en el tema y que ustedes seguirán cuando nosotros nos vayamos y que ustedes necesitan de un marco legal que marque perfectamente sobre dónde tenemos que caminar para estar pasando ya las improvisaciones, dejarlas de un lado, que las ocurrencias se queden en las oficinas de los gobernantes, pero que la ley marque perfectamente lo que esta ciudad necesita hacer. Yo con esto estaría concluyendo. Quisiera escuchar todas sus intervenciones, ya después acá abajito en lo particular, para poder ir alimentando esta propuesta. Y bienvenidas las que sean también. Yo creo que lo que hemos logrado con esta iniciativa y con esta propuesta de ley es abrir el debate, que empecemos a entrarle a estos temas sin miedo, que los hablemos de frente, y agradecer también a la Comisión de Movilidad, presidida por Claudia Cortés, por la apertura que ha tenido siempre con estas propuestas y sobre todo con la postura que hemos presentado. Y estoy segura que en el próximo foro al que ha estado convocando ya la diputada y la propia comisión, podamos discutir también esta ley para que podamos enriquecer los dictámenes y tener, antes de que termine el año, una ley de movilidad que le cambie el rostro a la Ciudad de México. Muchísimas gracias.